Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por venir hoy en la tarde otra vez a las 5 de la tarde. Así que agradezco a cada uno de ustedes. Así que en la mañana pues tuvimos un buen tiempo y ahora en la tarde también vamos a tener otro buen tiempo. Así que vayamos ahí nuevamente al capítulo 3 de Filipenses, por favor, si fueran tan amables. Y vamos a leer de lo que corresponde nada más a... Vamos a leer desde el 7 al 11 otra vez nuevamente, por favor, cuando lo tengan se pongan de pie. Filipenses 3, del 7 al 11. Amén. La palabra del Señor dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, gracias nuevamente, Señor, por traernos. Gracias, Señor, por los que han recibido la lluvia también en esta tarde. Y agradecemos nuevamente porque los hermanos han regresado nuevamente, Señor, a escuchar el mensaje de esta tarde, pidiéndole en el precioso nombre de Cristo Jesús por nuestra falta, espíritu, alma y cuerpo. Y sobre todo nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le pido que bendiga el mensaje, Señor, nuevamente. Suplicamos que nos ilumine el Espíritu Santo para poder entender, preparando cada uno de nosotros nuestros corazones y así aprender más para aplicarlo en nuestra vida, en nuestros momentos difíciles y poder entender mejor lo que es ese pensamiento, Señor, esa actitud espiritual para combatir las cosas. Alabado sea usted, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Estábamos estudiando esta mañana, entonces, que prácticamente lo que dijimos nosotros al respecto y lo que leímos en Romanos capítulo 4 del 1 al 8. Y prácticamente creo que así entendimos. Entonces, cuando Pablo confió en Cristo Jesús, dio a Dios atribuir su cuenta a la justicia de Cristo. Entonces, claro, Jesucristo fue el que pagó por nosotros. Aún más que eso, Pablo describió que sus pecados habían sido puestos a la cuenta de Cristo cuando murió en la cruz. Y naturalmente vimos en las Escrituras, en Corintios capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, y Dios le prometió ya en lo individual y a cada uno de nosotros individualmente también hacer lo mismo, que nunca más tomaría en cuenta sus pecados. Y eso nos pasa a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Dice que Él no se acuerde, no que esté mal de memoria, tampoco, no, eso no está diciendo eso. Entonces, qué experiencia más maravillosa de la gracia de Dios, que no solo lo obtuvo Pablo, sino que la obtenemos nosotros, la gracia de Dios. A veces no entendemos esa gracia de Dios, porque realmente es algo maravilloso, es un milagro recibir a Cristo. Y todas estas cosas, natural, nos ayudan a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Romanos, pero yo quisiera que fuéramos ahora al capítulo 9 del libro de Romanos, por favor. Y vamos a ver desde capítulo 9 y
vamos a leer desde el versículo 30, por favor, 30. Y vamos a ver de lo que estamos hablando, de esta justicia que es por la fe. Espero que entendamos y vamos a leerlo prácticamente hasta el capítulo 10, versículo 13, si quiere verlo así, por favor. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Están conmigo? Amén. Ok, entonces vayan con mi vista y vamos a ir, pero yo espero que entiendan esta gracia que tenemos en el Señor y va a entender un poco mejor al respecto, que la justicia es por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 10, 30, si quiere verlo así, 9:30, dije 9:30, dice, primeramente dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Hace la pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, para cobrarse a ellos mismos, naturalmente. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, ahí está el problema, no se han sujetado a la justicia de ¿quién? De Dios. 4, porque el fin de la ley, esto sí quiero que me le pongan mucha atención, por favor, el fin de la ley es Cristo, ¿sí? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, naturalmente por la fe en Cristo. 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, que es la palabra de fe que predicamos. Sigue diciendo el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice otra vez, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. Entonces hay un contraste aquí. Es un pasaje paralelo que se debe de leer con mucho cuidado en sí. Lo que Pablo dice acerca de la nación de Israel fue una realidad en su propia vida que él lo obtuvo por experiencia antes de ser salvo. Y por eso le es fácil dirigirse tanto a judíos como a gentiles. Y es verdad en la vida de mucha gente religiosa hoy en día todo esto que estamos diciendo al respecto. Queremos hacer obras por nuestra propia conveniencia y esto no da resultado con Dios. Ellos rehúsan abandonar su propia justicia, rehúsan y aún todavía. ¿Por qué cree usted que va a testificarles a la gente y ellos dicen que son justos?
Ellos no son ningún hermano. Entonces, prácticamente, ellos buscan su propia justicia, rehúsan abandonar su propia justicia para no recibir el regalo de justicia que es Cristo. Ese regalo, ese plan, es la salvación que Cristo da. Mucha gente, ese es el problema de caer en el meollo de religión. Y nosotros no somos religiosos. Cuando digo que ellos rehúsan abandonar su propia justicia para no recibir ese regalo tan precioso que es la justicia de Cristo, es ese plan de salvación, en eso incluye, nosotros de ahí venimos, éramos tan religiosos que ni siquiera necesita que reconozcamos que necesitamos nosotros justificación, porque nosotros nos justificábamos a nosotros mismos. Como Saulo de Tarso, estaba midiéndose a sí mismo y por sí mismo. Si vamos a ir a segunda de Corintios, por favor, más adelantito ahí después de Romanos, pero no primera, sino segunda de Corintios, en el capítulo 10, vamos a ver algo que nos dice en el versículo 12, 10-12, por favor. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ok, la palabra del Señor dice así: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Oyó eso? Esa es la justicia que buscan muchos, por eso no vienen a Cristo. Eso lo estaban haciendo los religiosos anteriormente. Entonces, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, no son estos juiciosos. En pocas maneras, lo que quiero decir, y lo estaba diciendo esta mañana, o con las normas de los 10 mandamientos y no toman en cuenta el pecado, es asunto que te refiere al corazón. Como tenés tu corazón, así vas a actuar tú. Es decir, del interior de nosotros mismos, del interior que tiene el hombre en su corazón. Cuando yo digo su corazón, lo expliqué esta mañana, es el interior de su corazón, mas no lo consideran un sacrificio de Cristo. Y ese es el problema. Entonces sí me gustaría ver lo que leímos en los versículos 10 y 11. Es de vital importancia remachar principalmente el versículo 10, ponga la atención, de Filipenses. Vamos ahí, capítulo 3, por favor, ya vamos avanzando, en el 10 y 11, pero en el 10 póngale mucha atención lo que dice, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Mire bien, pues, póngale mucha atención porque ahorita nos vamos a basar en esto prácticamente y en varias cosas. Dice así, 3:10 de Filipenses, amén. Amén. Bueno, a fin de ¿qué? De conocer. Y el poder de su resurrección. Bueno, le conoce y hay un poder, que es su resurrección. Y hay una tercera, dice, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ok. Póngale mucha atención a ese versículo que acabamos de leer. Y el 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero hay una clave. El versículo 11, claro, nos está diciendo si de alguna manera, dice, llegar a ser, dice, a la resurrección de entre los muertos. Ok, miremos un poquito. Cuando Pablo se hizo creyente, pensemos un poco, no fue el fin para él, sino fue el principio. Cuando Pablo recibió a Cristo, no fue el terminarse todo. Como muchos cristianos piensan que cuando vienen a Cristo ya está todo. Ahí terminó todo. No es cierto. Pero Pablo se hizo cristiano, se hizo creyente, fue hijo de Dios. No fue el final para él, sino el principio. Su experiencia con Cristo fue tan grandiosa que ¿qué pasó? Transformó su vida y continuó
a través de los años, transformando su vida. Y yo me pondría a pensar como creyente y viendo lo que Pablo basado en esto de 3:10. Primeramente, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? Pero en Dios que sí. Pero te has transformado, es la palabra correcta. Ha habido una transformación en ti. ¿Qué cree que pide Dios de nosotros, individualmente, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor? ¿Qué es lo que pide? ¿Alguien? Eso es tuyo. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda Dios de mí? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? ¿Qué es lo primero? ¿Perdón? ¿Y eso qué significa? ¿Perdón? Ahí está la clave. Lo que dijo él y ella, el del hermano, va hasta Génesis. ¿Qué pasó con Adán? Atentó contra la voluntad de Dios porque fue desobediente. Entonces Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. Eso es lo que Dios exige para nosotros. Y cuando tú vas a obedecer a Dios, escucha esto con mucho cuidado, vas a preparar tu corazón. No de carne, el centro de tu ser, para poder obedecer. Si yo no preparo mi corazón para obedecerle, entonces yo me meto en problemas. Porque vamos a caer en lo mismo. Quiero caer en lo mismo. Eso fue lo que no hizo Pablo. Si Pablo no hubiera obedecido a Dios, estuviera caminando en su vida pasada. ¿Me explico o no me explico? Estuviera caminando en su vida pasada. Con todo lo que hemos visto, de que lo ha escrito a los filipenses, a los romanos, estas 13 cartas que tiene, usted ve un Pablo igual como era antes de llegar a Hechos capítulo 9. Lo ve que él está actuando igual. Amén. ¿Lo ve usted que está actuando igual? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su conducta hacia Dios? ¿Está actuando igual que como era antes de llegar al capítulo 9? Cuando yo digo capítulo 9 me refiero a su salvación, ¿ok? De Pablo. Hay una transformación, ¿verdad? Pues es exactamente lo que pasa con nosotros. Nosotros debemos de caminar en nueva vida, en lo que ustedes dijeron, en obediencia, no al pastor, no al líder de la iglesia, es a Dios, es a Cristo, a quien obedecemos. Ok, ¿lo hizo Cristo? ¿Obedeció a su Padre, el Señor Jesucristo? ¿O no obedeció? Sí, lo obedeció. Recuerden de que aún obedeciendo a Dios, nosotros caemos. A fin, dice, de conocerle. Yo realmente, y tú igual, y Pablo también, nosotros no conocíamos a Cristo, habíamos oído hablar de Cristo como mucha gente allá atrás, pero cuando yo recibí a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, cada persona que recibe a Cristo en su corazón, entonces él le va a empezar a conocer, porque tiene una relación con Cristo diaria. El creyente, el verdadero creyente, tiene una relación. Y por eso dice Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle. Y menciona algo muy delicado, que dice, ¿y el poder de qué? De su resurrección. Yo estoy creyendo en una persona que vive, que es real. Su experiencia con Cristo fue tan grandiosa que transformó su vida y continuó, no solamente la transformó, sino continuó a través de los años en ella.
Es algo hermoso. Fue una experiencia personal. Filipenses 3:10 es una experiencia personal, porque nos dice claramente, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejantes ¿a quién? A Él en su muerte. Entonces fue una experiencia poderosa. Fue una experiencia personal, llena de poder. Lo que nos está diciendo Filipenses 3:10. Cuando Pablo caminaba con Cristo, oraba. Cuando caminaba con Cristo, obedecía. Cuando caminaba con Cristo, hacía su voluntad de Cristo, no la de Él nomás. Buscaba glorificar su nombre. Ya no era gloriarse en Él mismo, era completamente una transformación completamente diferente. Es igual con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no sabemos orar, pero aprendemos a orar. Aprendemos a caminar con Cristo. Oramos con Cristo. Obedecemos haciendo la voluntad de Cristo porque Él es Dios. Y buscar glorificar el nombre de Cristo. Glorificar a Dios. Darle honra y gloria a Él. Cuando Pablo vivía bajo la ley, solo tenía una lista de normas. Mas ahora tenía un amigo, un maestro, un compañero constante, la persona que lo salvó únicamente por la fe en Cristo. Antes tenía normas. También fue una experiencia, dice el capítulo 10, dice el poder de su resurrección. ¿Oyeron eso? ¿No nos dice el 10 eso? ¿Están conmigo, hermanos? En pocas palabras dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¡Wow! Cuando el poder de su resurrección de Cristo obró en la vida de Pablo, como va a obrar en la vida de cada creyente, cada uno que ha recibido a Cristo, el poder de su resurrección. Obró en la vida de Pablo y está obrando en la vida de nosotros. El poder de su resurrección sigue obrando en cada creyente hoy en día, sigue obrando. Las Escrituras dicen, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando el poder de su resurrección del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, no solamente de Pablo. Pablo nos está demostrando que esto es exactamente lo que sucede. Tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros y decir, mas Cristo vive en mí. Yo no hago esto porque Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Se recuerdan que él se jactaba y nosotros nos jactábamos de lo que hacíamos? Oh, qué gran trabajo el que yo tengo, qué casa la que yo tengo, oh, miren las cosas que yo me puedo comprar y todo esto, sí. Todo eso es basura. Todas las cosas esas las necesitamos y Dios lo sabe, pero no como nosotros la ponemos exagerando, como lo ponía Pablo también. Se convirtió en un religioso.
religioso. Pero ahora las palabras que nos está diciendo en Gálatas 2:20 dice con Cristo, dice, porque está hablando de Él, estoy juntamente crucificado. Que cada creyente debería decir lo mismo y dice, ya no vivo yo. Un momento. Cuando dice ya no vivo yo, ¿qué es lo que está diciendo? Ya no vivo yo, ¿qué está diciendo? Ahí tienen la palabra clave. Ya no vivo yo. ¿Qué es lo que está diciendo? El yo tiene que estar muerto. Mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. En el momento. Cristo vive en mí. Miren lo que dice, lo que prosigue. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de tomar de Gálatas 2:20. Dice, con Cristo es juntamente crucificado. Y si Cristo fue crucificado, ¿murió no? ¿O no murió? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, morir en la carne. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y ahora lo que vivo en la carne, mire lo que está diciendo, lo vivo por la fe. Somete las cosas del Hijo de Dios. Somete las cosas. El cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras son tremendas. Me gustaría que regresáramos y fuéramos a Efesios, por favor. No podría dejar de pasar esto por alto, no puedo, bajo ningún punto de vista. En Efesios, en el capítulo 1, por favor. Amén. Cuando lo tenga, pues se diga solo. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 15, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Y la palabra del Señor dice así, desde el 15. Aquí nos revela, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué tremendo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, ahí está la clave, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que pasa en esto? Muchos piensan que solo los pastores tienen esto. ¿Es para todos los creyentes, hermano? ¿O no es para todos los creyentes? Ese es el problema en que nos engañan. Piensan que solo los pastores tienen esto. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Sabes tú para qué te ha llamado el Señor? Si tú le preguntas a Él para qué te llamó el Señor, no sabe. Pero aquí te lo está diciendo, dice, os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los de la fe, según las operaciones del poder de su fuerza? Está hablando bastante fuerte, hermano. Lo cual operó ¿en quién? En Cristo. El Espíritu de verdad fue el que resucitó a Cristo. Si un día tú mueres, es el mismo poder que te va a resucitar cuando venga Cristo. Lo cual operó en Cristo, resucitándole, ¿de dónde? De los muertos, y sentándole, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado. ¡Wow! ¿Cómo no va a tener yo la fe en Cristo? Escucha esto. Sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, ¿qué pasa? Es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Plenitud que lo llena en todo. Qué tremendo, hermanos. Para ver cómo Pablo estimaba el poder de la resurrección de Cristo y lo que este poder puede hacer en nuestra vida, Efesios capítulo 3 nos lo dice claramente. Ahí en el versículo 13, por favor. 3:13. ¿Están conmigo? Amén. Y miren lo que dice. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Y aquí viene otra cosa. Mezcla dos cosas que ya tenemos nosotros, que antes no teníamos. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted ve ahí en este pasaje 14, hermano? Cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve qué corazón humillado? ¿No es cierto? ¿No ve usted eso en sí? Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que entremos al 15, me recuerda mucho la profecía de Daniel. Ya en los últimos capítulos, Dios le permite en el río ver la profecía que viene de los últimos tiempos futuros. Y se le acerca a la persona delante de él, está el poderoso. Y Daniel se queda mudo, atónico. No tiene ni aliento de palabra, Daniel. Y no tiene aliento. Y solo viene y le da un toque. Solo tocan y recobra el aliento. Pero más adelante, fíjense lo que hace es que le ponen y dobla las rodillas. Y después que dobla las rodillas, se levanta. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos, doblamos nuestras rodillas y le hablamos con un corazón en nuestra oración de humildad? Cuando nos dirigimos a Dios, porque cada vez desde que ese velo se rompió, que lo va a explicar más adelante, lo rompió de arriba abajo, diciendo, consumado es decir, que toda la ley, todo aquello que antes cubría únicamente el pecado, dice, empieza la ley por la fe en Cristo Jesús, por fe. Empieza una nueva era, para que nosotros en oración, que somos los únicos, los cristianos, que podemos entrar al trono de Dios, al lugar santísimo, a través de la oración por medio de Jesucristo, por su sangre. Por eso es que cuando oramos tenemos que entrar hasta la presencia de Dios. Mire, estamos llegando, ¿hasta dónde estamos llegando? Por eso es que tenemos que limpiarnos cada vez que oramos, tenemos que limpiar
nuestra sociedad como cristianos, confesión de pecado. No pedir perdón es confesar el pecado. Doblar las rodillas. Cuando dice que Él dobló sus rodillas aquí, está diciendo cómo está su corazón preparado para con Dios. Por eso el 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reverencia. Y el 15 dice, de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en dónde también, y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos, escuche esto, con poder en el hombre, dice, en el hombre interior, por su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿En dónde? Interior, no al lado, interior. Y el 17 dice interior por su Espíritu, y el 17 dice para que habite Cristo. ¿Cómo va a habitar Cristo en ti? Por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo habita Cristo en mí? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. ¿No invitamos a Cristo cuando recibimos el plan de salvación? Lo invitamos a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo invitaste? ¿No fue por fe? ¿Amén? Amén. Fue por fe. Fue por fe. En vuestros corazones, en el centro de tu ser. ¿A fin de qué? A fin de que arraigados y cementados en amor. Ahí es cuando recibimos el amor de Cristo. Ese amor no lo conocimos. No lo conocimos. Hasta que encontramos a Cristo. Empecé a ver yo, tú, Pablo, que el amor cubre multitud de pecados. Y en ese amor debemos de caminar constantemente. 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ningún cristiano es más que otro cristiano. No sé si me escuchó eso antes de que entremos al 19. Ningún cristiano es más que otro cristiano. Hay cristianos ricos. Hay cristianos que pobres. En crisis. El que tiene más tiene que ayudar a sus hermanos. Y el que tiene menos, ayuda en otras cosas. No hay nada de malo en ser pobre, pero Dios te provee todo. No hay nada en ser no hay nada de malo en ser rico, si eso te acerca a Dios. Pero si tenemos cosas opuestas, ya nos metimos a problema. Oí las noticias. Ustedes lo vieron. ¿Cuál es el problema más grande ahorita de Puerto Rico? ¿Qué es? El agua. Sin agua, ¿qué? Te mueres. O sea que este problema estaba antes, pero ahora empeoró el problema del agua. ¿Por qué se vienen los puertorriqueños para acá? Es mi pregunta. ¿Porque está bien Puerto Rico? ¿Ah? ¿Por qué? Hay muchos misioneros en Puerto Rico. Están viendo cómo ellos llevan este ingrediente, el agua. Eso yo lo vi en los años, a 50.
de esos grandes trailers de 18 ruedas que llevan agua. Lo miré, yo me recuerdo, en la calle cuando yo salía, miraba eso, pero ¿qué hacían? No para tomar, hermano, porque nunca tuvimos escasez de agua. ¿Sabes para qué era? Porque no había pavimento todavía, no habían echado asfalto, sino que para tirar y mojar la tierra para que no se levantara el polvo tanto. Traía un tubo atrás, la cisterna esa, si quieren llamarle así, con hoyos, y tiraba, todos abrían la llave y iba tirando el camión. Creo que en sus países tal vez sucede eso, pero no era para tomar. Pero imagínense esa crisis. Ahora digo, se tienen que ayudar los hermanos en esa crisis allá en Puerto Rico, ¿no? Cristianos. Se tienen que ayudar. Está pasando una situación difícil. Y es un caos tremendo. ¿Tienen necesidad de agua o no hay necesidad de agua? Todos tenemos necesidad de agua. Pero cuando nosotros nos ayudamos mutuamente como cristianos, por amor de Cristo, nosotros nunca debemos de hacer diferencia de uno a otro. Me gusta eso. Cuando ahora en estos días que mi hija tiene al bebé chiquito, lo que hizo la iglesia donde ellos van, inmediatamente se prepararon y están llevando comida. Les llevan comida. Usted sabe que es difícil lo que viene a distorsionar un miembro más de la familia. Un miembro más de la familia le quita planes a todos, a los que estaban en esa familia. Un miembro. Quiere que estar viendo el bebé. Muchas mujeres lo hacen y estar cocinando, estar haciendo cosas, de qué hago y todo esto. Y bueno, doy gracias por esos varones que aprenden a cocinar, aprenden a ayudar a la esposa. Pero debe haber una mutua ayuda en el amor de Cristo. Y cuando llegué me dicen, es que están trayendo comida los de la iglesia. ¿No debemos de hacer nosotros también lo mismo? Hermanas, los hicieron, conmigo lo hicieron. Me llevaban caldito de pollo, me llevaban de esos tés especiales que tiene hasta de Starbucks, tés, cuando teníamos el COVID. No podían entrar, pero me lo dejaban ahí, la primera del COVID. Nosotros hacíamos también lo mismo, íbamos a ver a alguien de los que estaban también que tenían COVID, hasta allá por el Highway 6, y aún aunque no fueran miembros de la iglesia. Pero todo eso es lo que impulsa el amor. Cuando uno se tiene amor, se busca. Dígame usted, ¿qué pareja de enamorados? No, este no es amor ágape, ¿no? Es de sentimiento, de feeling, pero lo que quiero decir yo en pocas palabras, ¿no se quieren ver todos los días? No verse un día es un castigo. ¿No es cierto? Se quieren tanto de que si pasan ya 3 horas ya están desesperados. Y a veces los papás le dicen, es que mira, tú no puedes vivir sin esa mujer, y la mujer le dice, no puedes vivir sin ese hombre. Pero cuando uno está enamorado, eso pasa. Y tú estás casado, eso pasa. Es normal. Es normal. El amor de Cristo es mucho más superior a eso. Yo no sé. Yo salir de mi casa y no leer unos 5 capítulos o más
yo me siento mal. Lo primero que busco es la presencia de Dios en la Biblia. Yo no puedo, honestamente, no soy ningún mentiroso. Estoy diciendo la verdad, no puedo todos los días. Y que a veces me levanto un poquito más temprano para poder leer la escritura y tener meditación, meditar en la palabra de Dios. Darle su tiempo al Señor. Que regularmente media hora. Pero muchos salen de ahí, de su casa sin orar. Para mí salir sin orar, no haber orado, y yo con mi esposa, que ya nos quedamos solo los dos de toda la casa después. La casa es demasiado grande ya. Pero nosotros seguimos orando. No hemos dejado de orar. ¿Y por quiénes oramos? Por quienes amamos. ¿Y quiénes amamos? Pues son ustedes. Los cristianos amamos. Amamos a los misioneros. Amamos los domingos. Amamos los miércoles. Es algo, como dicen, a veces veo en la tarde, digo yo, vaya, tienen amor ahí, de repente traen, ¿cómo le llaman? Charamusca, ¿cómo es la cuestión que le llaman a esos? Cuquitos. ¿Cómo le llaman? Bolis. Bolis, ¿lo que es? Bolis. Esos de hielo. Y todos están ahí felices que trajeron, pero alguien se acordó de alguien y dijo, voy a llevar a mis hermanos a traer eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Hermano, que de repente que traen comida, que de repente traen esto, traen el otro. Es porque nace el amor que Dios nos puso cuando un día nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Sí, eso fue. Entonces, en el versículo, ¿cuándo quedamos? 15? No, 19, perdón. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y dice, no solamente que sepamos y que seamos capaces de comprender todos los santos estas cosas, como dijo ya las medidas de anchura, de longitud, de profundidad y altura que vimos en el 18, ahora el 19 dice, y de conocer el amor de qué. Ahí está. El amor de Cristo es incomparable. Fue un ser humano en obediencia que fue crucificado por mis pecados. Y de conocer el amor de Cristo, imagínense. Yo ni siquiera me imaginaba, y estoy seguro que tú también, cuán grande es el amor de Cristo. Hasta que vine a ser de la familia de Dios, recibirle a Él, conocerle, tener una experiencia con Él. Conocí el amor de Cristo, que excede, oiga esto, a todo conocimiento, no nos entienden, para que sea lleno de toda plenitud. ¿De quién? ¿De quién? Es de Dios. Es de Dios, hermanos. Es de Dios. No, hay mucho que decir. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas. Imagina, es poderoso, hay poder para hacer todas, ¿qué? Las cosas, no algunas. Mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en ¿dónde? En nosotros. Cuando dice en, es adentro, en nosotros. En nosotros. Y dice el 21, a Él sea la gloria. ¿Escuchó eso? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, para todas, ¿qué?
¿Escucharon eso? ¿Para todas qué? Las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso esto. Y esto es lo que nos da el 10, lo que estamos hablando, el 3:10. También fue una experiencia dolorosa y la participación de sus padecimientos, que nos dice 3:10. Eso es lo que nos está diciendo, la participación de sus padecimientos, Filipenses 3:10. Ya lo leímos. Pablo sabía y lo entendía que era un privilegio sufrir por Cristo. Era un privilegio sufrir por Cristo. Mire lo que nos dice ahí en Filipenses. Regresemos al capítulo 1, por favor. Filipenses, capítulo 1. Si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Amén. Mire el 1:29, por favor. Amén. ¿Ok? Pablo sabía que era un privilegio sufrir por Cristo. Dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de ¿quién? De Cristo, que no solo que padezcáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Eso es lo que está diciendo. De hecho, el sufrimiento había sido parte de la experiencia desde el principio para él y para cada uno de nosotros. Hechos 9:16. Hechos 9:16. Hay algo que quiero decirle a ustedes. En Hechos 9:16 dice, porque yo les mostraré, dijo, lo que es necesario padecer por mi nombre. Pablo lo sabía. Dice, porque yo le voy a demostrar a él lo que es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que antes tú me perseguías, a mí Pablo, y ahora sabes lo que es realmente ser perseguido. Cuando crecemos en nuestro conocimiento, naturalmente, de Cristo, y nuestra experiencia, sobre todo de su poder, somos atacados por el enemigo todo el tiempo. Vamos a ser atacados por el enemigo. Pablo había sido en un tiempo un perseguidor, mas ahora había aprendido lo que significa ser perseguido. Pero valía la pena, pues andar con Cristo también era una práctica, como lo leímos ¿cómo se llama? En Filipenses 3:10. Donde nos decía a nosotros que llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ahí lo tienen, 3:10 al final. ¿O no es cierto? Ahí lo tienen. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Pablo vivió para Cristo, porque murió a sí mismo. Puede checar todo el Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 miramos tantas cosas que nos ayudan a nosotros. Vemos que el pecado, muertos al pecado, vemos siervos de la justicia de Dios en todo eso. Y nos habla al respecto. Sería bueno que esto todo él nos lo explica, que Pablo vivió para Cristo y murió a sí mismo. Es bueno que le dé una buena leída y explica todo esto. Tomó su cruz diariamente y siguió a Cristo, y el resultado de esta muerte fue una resurrección espiritual, porque nos leeremos en el 3:11, dice él, escuche esto lo que dice en el 3:11, que ya lo leímos. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los que ¿lo tienen? 3:11 de entre los muertos. Ahí mismo en el capítulo en Romanos, ¿qué hizo Pablo? Que anduviera, cuando dice en novedad de vida.
en novedad de vida. O sea, en vida nueva, si quiere verlo así, en novedad de vida. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor, 6, 4. Dice, porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del ¿quién? Del Padre. Escuche esto con cuidado. Así también nosotros andamos en vida, ¿qué? En vida nueva. Pablo resume todo esto, esta experiencia, en lo que nosotros leímos prácticamente. ¿Se recuerdan que leímos en Efesios 2:20? ¿Se recuerdan? Edificados sobre el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Ok. Dice, edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fundamento de los apóstoles, aquí está, tú lo tienes en tu mano. Pero abajo de ese fundamento, que es la Biblia, ¿qué está? Cristo. Y nosotros nos vamos edificando como piedras vivas para llegar a la cabeza que está, puede ser un triángulo, es Cristo. No sé si me expliqué. Fundamento, ¿quién? Quita el fundamento, es Cristo. Fundamento de los apóstoles, edificándonos como edificio, dice Pedro, acá. Y llegamos a lo que es la cabeza de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice esta experiencia de 2:20, que ya lo leímos naturalmente, así que sería provechoso tomar tiempo, y como lo hicimos nosotros, para leerlo nuevamente. Si Pablo ganó mucho más de lo que perdió, y eso nos pasa a nosotros, ganamos por venir a Cristo, ganamos mucho más de lo que perdemos. De hecho, las ganancias fueron tan grandiosas que prácticamente Pablo estimó todas las cosas pasadas, y lo mismo debemos de hacer nosotros, como basura en comparación de lo que tenemos ahora, de lo que tenía Pablo en ese momento. Pablo, para terminar, tenía la mente espiritual y miraba a las cosas de la tierra desde el punto de vista celestial. La gente que vive para obtener cosas nunca es feliz realmente, hermanos, porque tienen que estar constantemente protegiendo sus riquezas, preocupándose para que pueda evaluarse y sobre todo gloriarse para sí mismos. Hermanos en Cristo, no es así con el creyente que tiene la mente espiritual. Sus tesoros en Cristo nunca pueden ser robados, ni pueden perder su valor de un punto de vista, porque son eternos. ¿Nuestra cuenta dónde está? ¿Nuestro banco dónde está? En los cielos. Terminamos. Tal vez ahora sea una buena oportunidad para que tú hagas una evaluación de las cosas de las que estamos hablando desde esta mañana y esta tarde, para poder determinar cada uno de nosotros individualmente cuáles de ellas son de más importancia para ti en este momento. Tienes que hacer una evaluación. Considera las cosas que tú hacías antes como basura y ahora que tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Entonces, vamos a orar y terminamos entonces y proseguimos el próximo domingo. Entonces nos ponemos de pie, hermano Adolfo. Pídele al Señor dando gracias
por estos dos estudios que tuvimos en la mañana y en la tarde. Y esperamos que saquemos provecho de este gran ejemplo de Pablo y de lo que Dios manda a cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, bendito Señor, por vernos traído desde temprano a su casa, Señor, para poder aprender de su santa y bendita palabra, desde la oración, Señor, de la escuela dominical, de la predicación y de este estudio ahorita en la tarde, bendito Señor. Le rogamos que sea usted con los maestros, que les siga dando la sabiduría, Señor, para también que ellos puedan seguir enseñándonos de su santa y bendita palabra. Le rogamos por el pastor también, Señor, que sea usted con él, con su salud, Señor, y que le siga dando esa sabiduría para que nos siga enseñando de usted. Gracias, bendito Padre, por los hermanos que han puesto en su corazón ver llegado este día, Señor, y que sigamos así mismo, Señor, fortalezcanos en su palabra, bendiga sus estudios, Señor, y que podamos hablar de usted, bendito Padre, allá afuera del mundo. Le pedimos ahora, bendito Padre, que vamos a nuestros hogares, llevemos con bien, bendito Señor, y si es su santa y bendita voluntad, tráiganos nuevamente acá a su casa, Señor, para poder seguir aprendiendo de usted. Gracias por todas las ricas bendiciones que nos das y merecerlas, bendito Padre. Y todo esto se lo agradezco en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios en esta tarde por todo lo que nos ha dado y gracias por su santa y bendita palabra que hemos escuchado desde la mañana hasta esta hoy en la tarde. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con un canto, que es el Quiero cantar una linda canción, y después estaremos orando y ya vamos a hacer en la casa del Señor.
ante su presencia, agradecidos por este día, Señor, gracias por sus inmensas bendiciones que usted nos dio el día de hoy, con su palabra, Señor, y la oportunidad de estar en su casa. Aquí, pero también para alabarle a usted con los cantos, Señor. Ahora, Padre, vamos a ir a nuestros hogares y nos ponemos en sus manos, que usted nos cuide de regreso a casa, Padre, y también que si es su santa bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el próximo miércoles aquí a su casa para seguir aprendiendo de usted. Gracias por todo, le damos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga, saludos hermanos.